Mamá Renacida, el podcast del posparto y la maternidad real. Un espacio para todas aquellas madres que están en posparto y para las que ya lo pasaron, pero que siguen siendo madres. Yo soy Isis Lola y te quiero invitar a que hablemos del posparto y de la maternidad en palabras reales, a través de conversaciones de maternidad con otras mujeres que, como tú y como yo, están navegando la maternidad o sobreviviéndola lo mejor que pueden. Pues bienvenidas, bienvenidos una vez más a otro episodio de Mamá Renacida. Vamos a empezar como siempre con nuestras 3 respiraciones. Entonces, si estás en un lugar seguro, te invito a cerrar tus ojos un momentito y a darte 3 respiraciones conscientes, que rara vez lo hacemos en el día. Listo. Abre tus ojos. Bienvenida, bienvenidos a todos los papás. Este episodio me encantaría que lo escucharan los papás también, porque creo que entenderían mejor lo que vivimos las madres. Y justo hoy tengo 2 invitadas súper especiales y me gustaría, así les voy a decir de entrada de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la película Night Bitch. No me acuerdo cómo se dice la traducción en español, pero así la pueden buscar. ¿Cómo? ¿Canina? Canina. Canina, ajá. La pueden buscar en Disney. Y bueno, es una película que a mí me movió muchísimo desde que empecé a ver los reels en Instagram. Dije, ¿qué es esto? Lo tengo que ver. Y cuando la vi me quedé verdaderamente impactada y dije, tengo que hablar de esto con alguien en el podcast. Entonces lancé la convocatoria, pregunté quién quiere hablar de la película Night Beach y pues muchas mamás dijeron yo. Y bueno, tuve la oportunidad de conectar con Sofía Tamargo y con Laura Echandi, que son 2 mamás también que se subieron al barco. Entonces, bienvenida Sofía, bienvenidas Laura. Muchísimas gracias por decir que sí a conversar sobre esta película y sobre este tema tan importante. Así que pues les doy la bienvenida, el micrófono un segundito para que se presenten y podamos saber un poquito más de ustedes. Gracias por la invitación. Igual, desde que vi de qué iba, dije yo quiero, y más ahorita que lo tengo tan reciente. Yo soy psicoterapeuta, mi enfoque es Gestalt, y soy mamá de dos niños, uno de 10 y uno acaba de cumplir 1 año. Entonces, justo estoy otra vez en esta revolución posparto, nuevo bebé, nueva yo, que aún no se acaba de encarnar, y desde ahí mucho sentí este llamado. También cuando vi, como sobre todo en Instagram, que empecé a ver, dije: "¿Qué película es esta?", ¿no? Yo necesito ver esto, y más que estaba tan a piel viva, y contenta de estar acá para poder platicarlo. Ay, muchas gracias, Sofía. Bienvenida otra vez. Yo soy Laura, tengo 3 hijos. Tengo un hijo de 9 años, otro de 7 años y el más chiquito tiene 3 años. Y también acompaño mamás como en esta transición de la maternidad. Entonces es como que lo vivo y revivo todo el tiempo en este constante acompañar de esta pérdida de identidad que tenemos mucho las mujeres a convertirnos en mamá y es que sentir que estamos perdidas. Y creo que justamente la película fue como, sí, es que no lo entiendes hasta que lo vives tampoco y nadie te lo cuenta porque ni siquiera sabemos verbalizarlo. Entonces también feliz de platicar con ustedes. Sí, gracias, Laura. Bueno, a mí me encantó la película porque ha sido como una de las primeras veces donde se pudo un poco verbalizar desde mi perspectiva, desde mi sentir, lo que realmente vivimos las madres. A lo mejor no tal cual todo lo que pasa en la película lo viven todas, pero sí fue así de, órale, been there, done that, ¿no? Como tanta empatía, dije, qué bien está hecho este proyecto. Entonces, bueno, para las que no conocen, no saben de la película, no saben de qué estamos hablando, les voy a dar una breve sinopsis y los invito a que vean la película después de escuchar este episodio. Ni modo, va a haber spoilers, a menos de que le pongan pausa, vayan a ver la peli y regresen. Pero sí. Pues bueno, esta película salió en el 2023, Canina o Night Beach, y la protagoniza Amy Adams. Y es una película que aborda la transformación radical de una madre que se siente atrapada en la monotonía y en el aislamiento de la maternidad. Em, Esta transformación es tan profunda que probablemente a todas las madres no llega. Y la historia sigue a una mujer que deja su carrera, ella es artista, para dedicarse completamente a la crianza de su hijo.
A medida que pasa el tiempo, empieza a experimentar cambios físicos y emocionales extraños, hasta que comienza a convencerse de que se está transformando en un perro, literalmente, en una perra, ¿no? Entonces, de ahí viene el término night bitch. Y bueno, pues de esto se trata la peli, está impactante y, bueno, como les decía, está en Disney Channel. Y bueno, chicas, pues abramos la oportunidad para empezar a hablar de esta película. Y yo, en este tema de la pérdida de la identidad materna, que yo creo que es uno de los temas centrales de la película, me gustaría literalmente leerles, traducirles la primera escena de esta película, que es la que probablemente muchas de nosotras vimos como esos pedacitos en Instagram, que dijimos: "¿Qué es esto?", ¿no? Quiero ver esa película. Entonces, ella está en un supermercado con su bebé, que tiene como 1 año, 2 años, no me acuerdo bien, y se cruza con una ex colega del mundo de cuando ella era artista. Ella era como, creo que directora de una galería de arte, y la chava con la que se topa es la, digamos, la que la reemplazó en su puesto cuando ella decidió ser mamá. Entonces, es muy chistoso que se topa con esa persona. Entonces, esta chava que se quedó con su puesto, le pregunta: "¿Te gusta estar en casa con tu hijo todo el tiempo?". Y ella responde, pero, pues, como que en ese momento no te das cuenta desde dónde responde, pero responde lo siguiente que les voy a decir, pero lo responde en su mente. Y eso es lo fuerte, porque tú crees que ella se lo está diciendo realmente y no se lo dice, pero sí lo piensa. Y con tan solo el hecho de pensarlo, pues ya entendemos un poco, ¿no? Entonces la pregunta: "¿Te gusta estar en casa con él todo el tiempo?". Y ella le contesta: "Sí, es decir, es una buena pregunta, pero es complicado porque me gustaría sentirme satisfecha, pero en cambio me siento atorada en una prisión de mi misma creación, donde me tormento hasta que me escondo a comer rollitos de higo todas las noches a medianoche para no llorar. Y siento que las normas sociales, las expectativas de género y la vieja simple biología me ha obligado a ser esta persona que no reconozco y estoy enojada todo el tiempo, pero enojada todo el tiempo. Me encantaría dirigir parte de mi propia obra de arte hacia una crítica que articule esto, pero mi cerebro no funciona como antes de tener al bebé y ahora siento que soy tonta. Y estoy aterrada de darme cuenta de que ya no volveré a ser inteligente, feliz o volver a bajar de peso nunca más en mi vida". Entonces, esta es como la primera escena y a mí me pareció este pequeño diálogo o monólogo que ella tiene, pues, súper fuerte. Obviamente no se lo dice así a su excolega, lo dice en su mente, a la excolega le acaba diciendo: "Sí, sí, sí, estoy muy feliz", ¿no? Como esa respuesta que probablemente muchas decimos para conformar o para no realmente decir lo que está pasando en nuestra cabeza. Y por eso me gusta esta peli, porque hay un constante diálogo entre ella y su mente y sus pensamientos, y yo creo que es algo que nos pasa, pues, a muchas, ¿no? Esos pensamientos duales. Entonces, bueno, me gustaría preguntarles, Laura, Sofía, ya después de esta introducción, ¿qué fue lo que más les llamó de esta película? ¿Por qué creen que esta historia resuena tanto en las madres? Mm. A mí por esta parte que se muere y que no se encuentra, y la prisa que tenemos también por el sistema en el que vivimos, ¿no? Porque si nos vamos un poco más como naturalezas más primitivas y más libres, pues sí, se permite esta pausa un poco más pausada, ¿no? Como se permite. Pero ahorita siento que vivimos y llevamos un rato viviendo en esta prisa y en este continuar. Y en este que ahora la mamá es mamá, pero muchísimas cosas más al mismo tiempo. Entonces, como esta muerte inevitable y la prisa de repararte y de regresar, ¿no? Cuando yo no sé qué tanto es un regresar, sino sí románticamente, con todas las partes crudas, pero sí es un renacer. Pues la muerte es muy oscura. Entonces, eso a mí me súper, me movió, y también la parte estos diálogos internos que tiene y esta transformación que va viviendo corporalmente de cómo se expresa como si el instinto o lo más vivo jalara: "Espérate, regresa", ¿no? Y se va convirtiendo en esto más, salvaje, así la veía. Y, me recordó mucho, esa así una de las escenas me recordó muchísimo cuando mi hijo, mi primer hijo, nació, y como a la semana vinieron sus abuelos a verlo y se lo llevaron. Me dijeron: "Descansa un ratito", yo vivía en unos departamentos, y se lo llevaron.
Y yo abrí los ojos, así semana posparto, y escuché silencio. Y me acuerdo que empezó el corazón de pum, 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 pum. Y yo en ese entonces tenía 24 años, muy pocos recursos para saber lo que estaba pasando, pero me acuerdo que me sentía como un león enjaulado, así como sentía peligro y fue algo que hasta mucho tiempo después pude acomodarlo racionalmente porque fue algo totalmente instintivo de dónde está mi cría, ¿no? Como dónde está estas partes de ellos era, pues, relájate un rato, y yo, no lo pueden separar de mí, no se puede, necesito, y no tenía, en ese entonces, quizá me hubiera gustado saber un poquito más para poder justificar, porque al final fue como, híjole, un berrinche, ¿no? O no entendió que la estábamos ayudando. Y para mí no, ayúdenme cerquita, ¿no? Donde yo pueda sentirme segura para soltar, pero estas partes que lo pone muy claro la película, me encantan. Gracias. Sí, y yo creo que también tiene que ver mucho con, o sea, esta plática que tiene ella y esto que solamente se lo espera a ella, tiene mucho que ver con esas expectativas que hay alrededor de la maternidad y la romantización constante, ¿no? Que cuando dices las cosas negativas o lo malo, lo vemos como malo, ¿no? En vez de entender que es natural sentirnos pues, diferentes, que no entendamos lo que está sucediendo con nosotras, que entender eso es un proceso también de aprendizaje para nosotras, así como nace el bebé, pues nacemos en un rol diferente, pero no tenemos que tenerlo todo descifrado. Y yo creo que el no verbalizar todo esto es tratar de ser estas mujeres que controlan y saben lo que hacen, ¿no? Porque cuando tenemos mujeres que son exitosas, que tienen su carrera, que tienen como todo resuelto, la maternidad nos enseña que, si la verdad es que no tenemos nada resuelto. Entonces, también yo creo que tiene mucho que ver con esta necesidad que tenemos de cumplir con todos nuestros roles en la vida de una forma exitosa. Exactamente, es demasiado fuerte la expectativa de que vivimos las mamás del día de hoy. A mí me parece interesante porque creo que lo viví más con mi primera hija, cómo empieza la película con todas estas escenas de monotonía, ¿no? Que eso es algo que nos pega muy fuerte y que es parte de la pérdida de la identidad. La ves a ella cocinando estas papitas fritas, ¿cómo se llaman las papitas? Los hash browns, ¿no? Los hash browns. La ves cocinando papa hash brown todos los días, allí, tirada en el piso, jugando con los bloques de madera, yendo al mismo parque, tomando la misma, ¿no? El mismo caminito. O sea, nos deja ver así esas escenas de la rutina de la maternidad, se me hacen durísimas. Y sí las viví más en mi primera hija, que tiene 12 años, que sí, de repente es avasalladora, ¿no? La rutina, pero verla así tan real en una película, nunca lo había visto, como que siempre tendemos, todo el mundo hollywoodense, a romantizar bastante, y aquí no se romantiza. Y justo lo que decías, Laura, también como de que tenemos que decir lo bueno. A mí me pasa mucho que por eso me llamó también mucho la película, porque dije: "Yo he pensado eso, ¿y por qué me siento avergonzada de haber pensado eso?". Porque nos han hecho creer que no sentirnos plenas, que no sentirnos felices, que ese primer diálogo que se echa ella sola, en otro momento de la historia sería: "Güey, qué malagradecida", ¿no? Exacto. ¿Cómo no Como ser es? le diste en el clavo a la vergüenza, o sea, nos avergüenza sentir que no nos encanta, que no nos gusta, o que incluso decimos a veces, híjole, si no me hubiera metido en esto. No, claro, y la verdad es que todas lo pensamos, o sea, yo le digo mucho a las mamás que ser mamá es luz y obscuridad. Unos días vas a amar a tus hijos y decir: "Guau, qué bendición", y otro día vas a decir: "¿En qué momento se me ocurrió?", ¿no? Porque es una realidad, o sea, todos estos pensamientos duales los tenemos, y la película también los muestra, esa monotonía, ese hartazgo, las noches, ¿se acuerdan de esas escenas de la noche donde el bebé no duerme de noche? Y le ves la cara a ella así de, o sea, he estado en ese lugar tantas veces, de llorar, de decir con mi primera hija, duérmete, ya, o sea, duérmete. Con mi primera hija fue muy difícil, con el segundo sí me identifiqué con ella de decir, de tener este diálogo interno de queja, de no soportar a tu hijo porque no te deja dormir, pero a la vez es
tan pequeño, tan inocente y lo amas y lo abrazas y lo dejas que se te eche encima y que te siga cortando el sueño y que te llene de besos. O sea, como que esta dualidad está tan presente que siento que no hablarla nos enferma, o sea, o nos podría enfermar. Por eso la película se me hace medicina. Ujú. Y justo así siento que así como en la vida, pero yo creo que la maternidad da más volumen, todo cabe. El tema es que creo que cada vez hay más espacios para darnos permiso de que quepa la parte oscura de maternar, ¿no? Y la parte que podamos mencionar esto de: "Puta, estoy cansadísima, quizá no lo hubiera hecho", o hoy no me estoy encontrando, estoy muy inconforme con esto, ¿no? A mí, justo en algún momento escribí, ¿no? Que todas las palabras de aliento, que entiendo que vienen desde un buen lugar, era: "Pero ya vas a regresar, ¿no? Ya va a volver, es un tiempito". Y quizá ya en el futuro, aunque no estoy buscando regresar, ¿no? Pero en este momento hay incomodidad y en este momento puede haber tristeza y puede haber estas oleadas. Y siento que también la parte de estas plataformas Instagram, que ahorita informan tanto, a mí me pasa mucho en consulta, mujeres posparto, que hay un terror, o sea, ya es como este blues que te da, porque hormonalmente hay una picada hormonal, porque estás en una transición importante y hay un terror a no. Mañana regreso a hacer ejercicio, mañana regreso a hacer porque a mí no me va a dar una depresión posparto, ¿no? Es como este susto de lo que escucho allá afuera que puede pasar, y pienso que las experiencias cuando las estamos, reprimiendo, pues, más que se quedan, ¿no? Como que va en algún momento va es como un volcán, ¿no? Va a explotar esa lava porque está. Y eso siento que es lo que le pasa a ella. Está tan reprimida en un principio que siento que también por eso se empieza a convertir, o sea, gráficamente se convierte en un perro. ¿No? Es como, obviamente, no nos convertimos en un perro como tal, y creo que esta parte instintiva conecta muchas cosas, pero siento que también es como que le empieza a implotar su propio cuerpo, su propio proceso, de estar tan reprimida, de no poder decir, de tener que ser esta people's pleaser, de tener que sonreír cuando en realidad lo que quiere es darle una cachetada a su marido porque dice cosas estúpidas. Esa Ujú. escena, ¿se acuerdan? Cuando se va y le dice él a ella: "Happiness is a choice". Sí, sí, Y sí. ella en su mente le pone una cachetada pero en realidad le dice: I will think about it", ¿no? Lo voy a pensar. Es Ujú. como, pues, todo eso también, el reprimirnos tanto, nos puede como llevar a explotar. Yo siento que ella por eso también, en alguna manera, está increíble, como que se convierte en un perro, en esta canina instintiva, protectora, pero también es una manera como de poder ella liberar todo lo que está guardando, todo lo que no puede hacer. Y esa escena de ir en la noche a comerse la tierra, Ujú. me parece espectacular. Así digo, o sea, no lo haría, a lo mejor no lo hacemos nosotras, o sea, como hay gente que sí, creo que es una situación, es algo que sí Sí. existe, pero a mí me ha pasado, no sé a ustedes si les quería preguntar, yo en lugar de comerme la tierra del jardín, a veces me he quedado horas viendo series o películas hasta noche para literalmente shut down my brain, o sea, apagar todas estas emociones, todas estas sensaciones por un momentito, ¿no? Ella también comenta que ella de repente, pues, come en la noche para no llorar, o sea, todos los recursos, platiquemos un poquito de eso si nos quieren compartir así como qué recursos salvación han utilizado ustedes, pues, para sobrevivir esos momentos tan difíciles. Porque pasan y en la sombra, en la oscuridad, puede que ni tu pareja lo sepa. A veces sí, a veces no, pero creo que a todas nos pasa, encontramos un mecanismo de escape. Yo creo que nos pasa muchísimo en nuestra primera ronda, ¿no? O sea, nuestra primera experiencia, nuestro primer encuentro con la maternidad, también Dios a la mayoría los toma más jóvenes, no trabajadas, no con tantos recursos, em, y comparándonos mucho con el mundo exterior, ¿no? Y hoy en día que tenemos tanto donde compararnos, se pone peor la situación, ¿no? Pero justo yo recuerdo mucho en mi primer posparto, principalmente, pues, la cantidad de tiempo que pasaba como despierta en la noche, o sea, de que le daba de comer a mi bebé, pero, o sea, buscando soluciones, hacía mucho de Google, o sea, buscaba muchas soluciones en Google para ver cómo dormía mi bebé, cómo, o sea, empecé, ¿no? De realmente estar en el momento o darme cuenta que se estaba quedando dormido en el techo, o sea, como cosas así. Más bien, buscaba de, ¿cómo le hago para solucionar esto? O sea, buscaba mucha información, era mi forma de escape, era de cómo solucionar. Necesitaba originar todo el tiempo aquí en mi cabeza, ¿no?
Ujú. Ujú. A mí con Diego, con el que es el primero, el grande, me pasó que sí tuve muchos espacios sola. Entonces, la verdad, sí fue un proceso como de mucha obscuridad y de llorar, y llorar, y llorar. Y ni siquiera tenía tanta conciencia, aunque estaba estudiando psicología, de la depresión postparto. Era como el menú que había, ¿no? Y en la soledad era mucho más fácil esto, ahorita que, pareja, pero también otro bebé, pero también, o sea, que mi casa está llena, ¿no? Que hay mucha vida, entonces morirme es más complejo, o permitirme esos espacios es un poco, más complejo, pero me pasaba mucho con Diego, pon tú, me refugiaba mucho en los estudios, o sea, leía, leía, leía y también lloraba yo, o sea, y como estaba, el aliento era, como me perdí tanto al yo, que yo creo que este es un proceso que pasa, justo hace rato estaba en una clase viendo estas capas de la neurosis que propone la Gestalt, ¿no? Y cómo no, hay procesos en la vida como muerte, divorcio, nacimientos, mudarte de un lugar o tener un bebé, que te llevan sí o sí a desapegarte de los roles que más conoces, de este yo, ¿no? Y de pronto, hoy en la espiritualidad o en esta pseudoespiritualidad se habla mucho y se aplaude mucho la transformación, pero en la transformación sí hay un proceso de recogimiento, porque te quedas sin lo que te sostenía, sin estas estructuras de, esta soy, ¿no? Esta. Entonces, con Jero sí me cachaba y de verdad que era como, no vuelve, pero igual yo tengo que volver a ser, ¿no? Tengo que volver a ser, como tengo que volver a estar donde estuve para, para, para reconocerme, ¿no? Fue muy complejo y me acuerdo igual que una dula me decía, no te mires tanto al espejo. Y yo al contrario, iba a buscarme y decía, ¿quién es esta de aquí Sí. enfrente? Lo que ella hace también en la peli, ¿no? Que se va a ver al Sí, sí, sí. espejo como para reconocerse. A mí me parece Ujú. súper fuerte eso, porque a mí también me pasó la primera vez, me tardé tiempo en verme al espejo, y cuando me vi fue así de: "¿Qué me pasó? ¿Quién es esta mujer?". Es una pérdida, es un desaparecer, es como si desaparecieras, y la nueva identidad, que además toma, desde mi perspectiva, toma un poco de años construir Ujú. identidad, años, o sea, no es de que cuando acabe tu cuarentena o cuando ya cumpla tu bebé un año, ya, you're the new you. O sea, yo Ujú. siento, mi hijo ahorita tiene 3 años, un poquito más de 3, bueno, casi 3 y medio, una cosa así, y yo siento que no, o sea, yo todavía no, o sea, no me encuentro en esta nueva mujer que nació, estoy como en ese proceso. Entonces, este desaparecer me parece que nos pasa mucho, y verlo así en esta película tan claramente, porque y además es película, no es como extremista. No me imagino cómo era ella antes de ser mamá, pero seguramente era mucho más elegante, extravagante, ¿no? Como ella decía, más delgada, y de repente la ves así como completamente descuidada, y es que sí, o sea, sí. Yo fui de esas Mm. mamás que se dejó ir, se puso fachosa porque no hay tiempo. Esa escena en la que le dice: "Es el primer baño que me doy en una semana", dije: "Yo me identifico completamente con Ujú. esto". Primer hija, sobre todo, que, o sea, con trabajos me lavaba el pelo. Entonces, Ujú. son como experiencias, como decía Sofía, sí de mucha transformación, pero de recogerte, y creo que esta transformación puede pasar que te la permitas ir como a lo profundo como ella va, y a poco vamos viendo cómo va llegando hasta cuando se convierte en perro realmente y se da cuenta, es cuando empieza a ver una transformación. El resto del tiempo es pura monotonía, diálogo interno, y no sé si, ¿qué opinan como de ver la relación con su esposo desde afuera? A mí me pareció súper fuerte, así. Creo que tiene mucho que ver con ella, o sea, creo que nos cuesta muchísimo a las mujeres hoy en día decir, bueno, yo creo que siempre, lo que necesitamos, o sea, ni siquiera estamos identificando qué es lo que estamos necesitando, entonces no lo estamos compartiendo. Y yo creo que ella está esperando que se dé cuenta qué es lo que está viviendo. Sí, pero no lo ve, Y que ni sa no lo ve. Sí, no, y que ni sabe bien ella qué está viviendo. Yo creo que por eso lo somatiza tanto a nivel corporal y lo expresa tanto el cuerpo como: "Hey, ya sabes, ya te está creciendo una colita", o sea, está pasando esto, pero ella a nivel racional, que eso es lo que pasa también ahí, no, si me voy más al instinto, que yo creo que es un proceso que pasa mucho en, recién nacido el bebé y estos años, porque sí, pareciera que no hay energía, pero hay mucha, estás sosteniendo esta nueva vida, como nutriendo con mucha, mucha, mucha energía.
Entonces, sí pienso que la razón por eso nos sentimos tontas o nubladas o, ¿qué estaba diciendo? El mommy brain, ¿no? Como, ¿qué estaba diciendo? ¿Dónde estaba? Como, ¿dónde dejé esto? Pero sabes cuándo tiene que comer, si tiene el pañal, o sea, hay como todo este sostén aquí y yo creo, por eso me gusta como hablar del permiso y bueno, cuando se puede, porque entiendo que también vivimos en una vida muy movida, pero cuando se puede y si podemos darnos esos permisos de un ratito sí toca esto. Ya no es que dejo de existir, ya va a venir, ¿no? Y estar recordando una y otra vez, para mí ha sido esa la medicina, como recordar cuando me agarra la prisa o cuando voy a buscarme en fotos de antes que digo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Es como, ahorita esto, ¿no? Y veo aquí enfrente y eso también me nutre, ¿no? Y no es que el yo deja de existir porque no estuviéramos acá, pero sí hay algo muy grande sucediendo en que siento que también a los esposos de pronto o a las parejas, justo lo que dices, Lau, de qué manera, como puedas, porque él igual está en una transformación cuando llega una vida nueva, toda la familia entra en transformación, pero de qué manera también comunicar, ¿no? Me acuerdo mucho, mi esposo quería salir luego, como a los 15 días quería ir al parque, un ratito, ya sabes, y yo sentía todo a flor de piel, así como, y dije, ok, y llegamos y le dije, mira, tú estás como qué bonito día y yo estoy viendo la rama que se está moviendo, que se puede caer y el viento que le está llegando a mi bebé y no sé si lo estoy tapando bien. Le dije, volveremos al parque. Algún día. Ahorita yo y este bebé no vamos a estar en este juego, ¿no? Y era un poco explicarle cómo siento todo muchísimo. Mis hormonas siguen muy, todo está en una sensibilidad, pero sí es una y otra vez, porque sí son viajes muy distintos. Estarle diciendo como, esto está pasando conmigo. Pero justo ahorita que tú lo dices, Sofi, o sea, tú tuviste esta capacidad de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito, porque ya sabías tú que estás viendo todos estos peligros que tú lo estás percibiendo, pero es que estamos súper desconectados de eso, oye. O sea, no podemos ni decir, oye, necesito pausar, ¿no? Estamos como en, ok, sí, está bien, complaciendo, no diciendo que no, no diciendo, mira, es que me siento súper cansada, me siento desbordada, me estoy enojando todas las noches. ¿No? Necesito tener este espacio, un momento para respirar, encárgate tú. Le está costando muchísimo eso. También de cómo lo recibe el otro. O sea, yo te cuento esto y no creas que mi esposo era padrísimo, sí, ¿no? Era como, ya llevas un rato ahí, ¿no? Como, y sí va a pasar, ¿no? Entonces, sí era un poco como mi verdad temblorosa, no era como súper clara de, claro, era como, estoy viviendo esto y entendiendo que el otro quizá está en otra, o sea, no es, por eso siento que también las mujeres necesitamos mujeres y mujeres desde estos espacios, porque es otra realidad, ¿no? Y mis amigas me digan, claro, yo igual estaba paranoica y no sé qué, y para mí eso sería como, ok, somos tantas, somos muchas en este lugar, pero él es otro canal. Es otro, no, y bueno, el cerebro del hombre y de la mujer parece ser que son completamente distintos. Y aquí, escuchando lo que decías también, Laura, yo quería compartir algo, bueno, lo que decían las 2, o sea, una cosa es real, que nuestro cerebro cambia, y por eso, por más que estemos cansadas, como decías, Sofía, pues podemos, o sea, tenemos toda la energía para la sobrevivencia y el cuidado de nuestro bebé. O sea, se te puede olvidar el celular y las llaves, pero no se te olvida darle de comer o cambiar el pañal a tu bebé. O bueno, a veces sí, y no pasa nada. Pero siento que estamos siendo como forzadas socialmente a ese proceso biológico que se está dando en el cerebro, a como si quisiéramos cambiar el engranaje. O sea, no es de que no nos importe el trabajo, no nos importe la pareja, no nos importemos nosotros, es como una configuración biológica en la que somos mamíferas. Eso siempre les digo a las mamás con las que acompaño, es como, sí, está muy padre tu o sea, tu visión racional de todo, pero para este proceso tienes que conectar con tu lado mamífero, no olvidarte que eres mamífera y esta es la parte de tu cerebro que va a dominar gran parte de tu embarazo, de tu nacimiento, de tus primeros años de posparto, y desde ese lugar está como conectado el instinto materno. Entonces, como que yo sí siento que socialmente no estamos pudiendo nosotras, también por la presión, darle espacio, como decía Sofía, a que además es un tiempo, ¿no? Digo, el cerebro ya cambió para siempre, eso queda clarísimo, pero cada vez vamos a poder crearle, yo siento, más espacio a otros departamentos que quieren nuestra atención y al principio no, ¿no? Esa es como una cosa que quería compartir. Y la otra es que yo veo en el personaje de Amy Adams algo que
probablemente le pasa a muchas mujeres, yo la veo con mucha culpa y por eso no se expresa honestamente de lo que siente, porque es como, o sea, yo elegí la maternidad, elegí dejar mi trabajo, ajá, por ser mamá y ahora debo estar feliz con esta decisión que tomé, ¿no? Y hasta el esposo le dice, bueno, pensé que era lo que tú querías. Y ella se da cuenta, y eso está cañón, porque se vale darte cuenta que quizás no era lo que querías, ¿no? Lo que decíamos, y aceptar ese pensamiento oscuro de decir, chin, quizás realmente no era lo que quería, pero ya estoy aquí, es súper fuerte porque es una dualidad y es como la sociedad no nos permite decir o arrepentirnos o decir, sabes que esto no era lo que yo quería. Eso que ella vive se me hace súper fuerte porque creo que en parte es lo que la tiene en este conflicto interno, esta culpa de no sentirse así súper feliz con su decisión, ¿no? Que es la respuesta. Yo creo que regresamos a las expectativas y regresamos al que no estamos juntas platicando de estos temas. O sea, no estamos diciéndonos, hey, yo también me siento así. A mí también me ha pasado esto por la cabeza. No eres rara, no eres mala persona, no. Sola. Y por eso es tan importante tener espacios donde podamos compartir y decirnos la neta. Sí, que también esto va pasando en la película, ¿no? Como que ya se deja convertir en perro. Me encanta con esta escena donde va como al círculo de mamás de lectura con música. No, y yo que soy doula y que yo he sostenido círculos y que yo he tenido esas clases en mi centro de maternidad, me daba tanta risa porque puede entender cómo las mamás que cero conectan con eso, cómo nos ven, ¿no? La estamos cantando, aplaudiendo, leyendo libros, y la verdad es que está muy dramática como la diferencia, pero sí entiendo, ella viniendo de un mundo artístico, cómo eso le genera repele, pero cómo al final lo necesita. Que no podemos maternar solas, es como ella se tuvo que rendir ante, pues ni modo, o sea, si esto es ser mamá, es baby yoga, es ir a los grupos de lectura, es cantar y aplaudir, ¿no? Es como, pues sí es parte de ser mamá y aceptar eso yo creo que también a ella le cuesta, pero ahí es donde se empieza a generar la tribu, como decías, ¿no, Laura? No podemos hacerlo solas, tenemos que hablar con otras mamás. Por eso las mamás que están por allá afuera resistiéndose a los círculos de mamás, déjense porque se hace tribu. Al final te acabas dando cuenta que todas tenemos algo en común. Sí, o a la estimulación temprana, lo que sea, donde entonces otras mamás con hijos de la misma edad también, porque no es lo mismo ya cuando has pasado por eso en un momento diferente, que no estás todavía hay ciertos cambios, ciertas diferencias. No, que escuchar a las otras, a darte cuenta, como decías, que no es o sea, que no eres la única que lo está atravesando. Y aunque fueras la única que estuviera atravesando esa historia, todas nos sostenemos, nos acompañamos, como que es un lenguaje universal, esto de ser mamá. Y sí me gusta mucho cómo lo muestra la película, cómo ella se resiste a esto, pero acaba dándose cuenta que ellas también son perras y que son su tribu, que nadie más la va a entender así como ellas. ¿No? ¿Cómo la van a buscar? Y yo creo que también tomando estos espacios o haciendo estos espacios más nuestros, vamos hace rato que decían, es que ni la vida ni la maternidad se trata de felicidad. Y de pronto hoy en todo este bombardeo de imágenes, pareciera que es una propuesta donde así sale y perfección y ya estás lista, como brillando y es lo mejor, la bendición más grande. Y es como seguimos cayendo en estas películas o en estos ideales que nada más nos enferman y nos desconectan más cuando la propuesta de la maternidad, ruda, pero es conectarnos más, ¿no? Por eso el instinto despierta tanto, por eso todo despierta tanto. Y siento que sí buscar una tribu de mamás donde se permitan hablar de esto. Yo me acuerdo que en algún momento yo incluso silencié cuentas. Era como, esto no me está viniendo bien. Yo no puedo a los 15 días ponerme a hacer ejercicio. Yo no salgo de la pijama, ¿no? No, esto a mí me toca temas donde digo, debería, pudiera, pero no, si voy a mi cuerpo, no puedo. Entonces sí, elegí silenciar mucho el afuera, incomodísimo, ¿no? Porque me encantaría estar, pero esto no está compatible con mi energía, mi proceso en este momento. Y cuando iba con mis amigas así desarregladas, hippies, como más, decía, ay, qué rico, ¿no? Chance puedo ir en pants y puedo ir a llorar o a decirles que estoy muy enojada y muy molesta y a poner justo la verdad, mi verdad.
Y desde ahí luego también la ricura. Y ese qué rico ser también compasiva con tu proceso, porque además no todas tenemos el mismo proceso. No todas tenemos no, totalmente, totalmente. Y ahorita estaba pensando en otra en otra escena donde, bueno, después de este circulito se acercan todas a ella como, pues, yo vi la escena como: "Qué bueno que estás aquí, sabemos que te sientes sola, sabemos por lo que estás pasando", ¿no? Como que ella empieza un poquito a abrir su honestidad, porque ella es bien sarcástica. Y a mí me y como que hay una cierta enojo y tristeza muy profunda en la forma en la que se expresa, y no sé por qué yo me identifiqué, porque probablemente yo también tengo ese diálogo interno de repente. Y cómo empieza a dejarles ver lucecitas a ellas de cómo se siente, y cómo ellas empiezan a darle a entender: "Está bien eso que estás diciendo, está bien, está bien, está bien, todas nosotras también lo sentimos, shalala". Entonces, como que eso a mí me pareció súper rico como poderlo ver y poderlo, reconocer, porque a mí no sé cómo lo viviste tú la última vez, Sofía, o cómo lo viviste tú, Laura. Yo cuando tenía mi proyecto de Fit Mom, mi centro de maternidad en la Ciudad de México, pues, era los círculos de maternidad, la estimulación temprana, el círculo de lactancia, todo, las clases de música para bebés, todo estaban llenas. Esto era antes de la pandemia. O sea, la verdad había una necesidad de conectar y de encontrar estos espacios. Ahorita con mi hijo a mí me costó, no lo encontré, lo tuve que formar yo, ¿saben? No lo encontré. Y ahorita a mí, en este momento, voy a acusar un poco a las mamás de no generalizando, pero algunas mamás de la actualidad no lo ven necesario. Necesario, a lo mejor no ven, también a lo mejor hay un cierto repele a estos espacios, ¿no? Como lo muestra la protagonista de: "Uy, qué hueva", pero, pues, al final eres mamá de un niño chiquito, vas a acabar cantando canciones ¿no? De infantiles, o sea, no te la puedes ahorrar. Pero siento que recuperemos esto, porque a mí ella lo muestra, o sea, lo muestra en la película, y al final también se crean buenas relaciones, se crean buenos vínculos. Yo tengo mamás que o sea, que se siguen llevando porque se conocieron en algún círculo, en algún espacio mamá-bebé, y se siguen llevando y crearon una relación, que eso es bien importante, porque yo lo que veo mucho en la película es una mamá muy sola. Y eso es como lo que nos muestra a mí se me hizo una alarma, así, alarma, la maternidad no es para vivirla en soledad, no la puedes vivir sola, ¿no? O sea, la ves a ella en estos momentos de soledad y dices: "Güey, se va a matar, güey", o sea, un momento o va a tirar la toalla y se va a ir completamente porque no es sostenible lo que estamos viendo, ¿y cuántas mujeres no lo viven así? ¿No? O a veces tienes a la pareja, pero no está energéticamente presente, ¿no? Como cuando el papá estaba, era como si no estuviera, en un estorbo. Sí, sí, sí. Súper fuerte, ¿no? Entonces, como que sí, este tema de la soledad creo que es algo muy importante y que espero que la vean, por eso la película, para que entiendan que no es natural, no está bien, y que sí, solamente otra persona que está viviendo lo mismo que tú puede entender por lo que estás pasando. Me acuerdo que mi abuela me contaba que ella cuando se embarazaba con sus cuñadas, que tenían una tribu ahí de mujeres muy de mucho sostén, o sea, te cuidaban toda la cuarentena, pero era algo que se lo habían, ¿no? Entonces, te hacían caldos, te fajaban, te cubrían ¿no? Entonces, tú nada más te tenías que ocupar de nutrir al bebé. Como estos espacios de que justo pienso como de pronto en la otra polaridad de la propuesta más express de Regresa, nos saltamos estos rituales que nos ayudan mucho a esta transición que estamos viviendo, a este recogimiento, ¿no? El baño posparto. O sea, yo esta vez me tomó un poco más ir a esos espacios porque justo a los 7 días Jero empezó así de doctores, vómitos y demás, y hubo como una urgencia de mis amigas me decían: "Vamos", y yo: "No, ahorita no hay tiempo, ¿no? Tengo que ver médicamente qué estaba pasando y cómo encontrar un camino". Y yo creo que como a los 3 meses fue como: "¡Ah! Me salté esto, necesito, ¿no? Necesito ahora yo como esta parte de". Y vinieron a cantarme mis amigas y me hicieron el baño posparto, ¿no? Como estos de: "Ah, aquí estoy yo". Y y y pienso que a mí se me hacen esenciales. No lo viví con mi primer embarazo, con mi primer hijo,
pero ahorita digo, qué regalo que cada vez haya más espacios que abren estas puertas para que tú también puedas dejarte sostener, ¿no? Como, porque es muy fuerte. Sí, no, y es que además como que puedes pasar meses, como te pasó a ti, porque le pasa a muchas mamás que de repente me postergan el cierre posparto meses después, justo porque están viviendo un proceso que necesita atención, ¿no? Pero pues igual es como muy importante. Sí hemos perdido muchos de estos rituales. Yo insisto en que podemos no hablar de lo que nos pasa en mucho tiempo hasta que tu hoy express explote, ¿no? Yo siento que a la protagonista también le pasa lo mismo, porque no ves ni a su mamá, no ves amigas cercanas, o sea, la ves completamente sola. Yo decía, ¿y su cabeza cómo está? O sea, ¿a quién le ha contado realmente cómo está? Vamos bien, nadie, no se lo contó a nadie. Los espacios, estos rituales del cierre posparto, de apapachar a las mamás, de estas cuarentenas donde antes nos se cuidaban entre mujeres, eran espacios para poder literalmente vomitar, expresar cómo nos estábamos sintiendo. Yo cuando les digo a las mamás, o sea, encuéntrate el tiempo para hacerlo, porque te juro que no vas a tener otro momentito, a menos de que te vayas con unas amigas a un spa 3 horas, para realmente sentir cómo te sientes, que si no, no te sientes. Es muy necesario conectar a las mamás en esos momentos vulnerables. O sea, porque es medicina, literalmente es medicina escuchar a la otra que está viviendo lo mismo. O sea, escucharla y espejear y decir, no soy la única, eso es medicina. Eso te hace sentir. Sanamos todas. Sí, sanamos todas cuando nos compartimos las historias. Y ahorita regresando a esta pérdida de la identidad, ¿sí se acuerdan de estas escenas en las que ella empieza a tener recuerdos con su madre y con su propia infancia? Esto me parece una cosa espectacular, como siento que estas escenas enriquecen muchísimo la película, porque te das cuenta, nos pasa a todas, cuando te vuelves mamá, sobre todo la primera vez, te encuentras con esa, pues te encuentras con tu propia maternidad en el sentido de cómo fuiste maternada, cómo fue tu mamá contigo, cómo lo viviste, si quieres ser como ella fue o no, y ella se empieza a dar cuenta que no quiere convertirse en su madre y la empieza a entender por qué se aislaba, ¿no? Empieza a entender también por qué su mamá se fue y se murió, o sea, se desapareció literalmente. Y ella decide, en gran parte por conectar con este pasado, decide que no quiere que le pase lo mismo. Porque, o sea, este encuentro con la propia maternidad y con la propia madre a mí me parece muy enriquecedor, porque siento que nos pasa a todas y una vez más, nos pasa en silencio. No sé cómo lo vivieron ustedes, esta parte de conectar con eso, con ese espacio de tu relación con tu madre, tu infancia, de empezar, creo que es un momento, o sea, empezamos a recrear, o más bien a crear nuestra propia forma de querer maternar, pero tenemos que pasar por el recuerdo de dónde venimos. Y eso también fue en Sí. la película, y me encanta. Yo creo que sí necesitamos poder ser conscientes de que esto sucede. O sea, yo veo muchas mamás viviendo muy en automático. O Sí. sea, de que obviamente no están en este espacio de conciencia donde dicen, wow, ¿no? Estoy haciendo lo mismo con mi mamá o, ups, o sea, como en este verse también en esta relación, cómo cambian sus relaciones, ¿no? Em, y yo creo que también depende de justo en el momento de tu vida que estés, tú puedes ir encontrando con eso en diferentes etapas de vida de tus hijos. O sea, puede ser que no lo hayas visto al puro inicio y ya después llegaron los 3 años y dijiste, ahora sí me acuerdo cómo me criaban a mí, ¿no? O te los encuentras a los 9, 10 años y dices, sí, ahora sí, ¿no? Em, y creo que el permitirte observar eso también te ayuda, para mí, en mi caso, me ha ayudado muchísimo a ser mucho más empática con mi mamá y a sanar mi relación con ella. O sea, entender a ponerme en sus zapatos, a decir, wow, por lo que pasó mi mamá. Y yo invito mucho a las mamás que acompañen a preguntarles a sus mamás, ¿qué pasó cuando naciste tú? O sea, que te cuente esa historia. O sea, yo no sabía parte de la historia de mi mamá cuando me tuvo. Y escuchar esa historia también, que ella pudiera verbalizarlo, incluso
tener como esta sanación en conjunto, ¿no? Y creo que es súper rico que sepamos esas historias, que conectemos, o sea, hay mamás que me dicen, no, mi mamá no me va a decir nada, no me va a contar nada, o sea, bueno, pregúntale. Si no te contesta ya como que está también ahí, ¿no? Sí, Y también creo que hay, o sea, hay un registro muy corporal del tipo de contacto y del tipo de relación que tuviste con tu primer vínculo. Y esto, si haces algún proceso y vas como dándote cuenta más consciente, quizá puedes llegar, porque a veces pasa mucho que no hay un proceso, pero sé que no hubo contacto, entonces yo voy a ser la que más hace contacto, ¿no? Ahora me doy cuenta que no puedo tolerar el contacto y estoy en el mismo caminito, pero es lo mismo, como una polaridad y el otro es distinto. Entonces también justo por eso sí pienso que es una ventanota la maternidad, porque prende tanto que nos da chances, si elegimos, de entrarle, ¿no? Para decir, okey, porque sí, sí es real que yo conozco esta forma, que mi cuerpo, ¿no? Fue su primera escuela de esta forma, se nutrió, se sostuvo de esta forma. Y entonces ahí, quizá con un contacto más genuino, puedo elegir qué forma, ¿no? Para no ir a hacer como porque esto sucede mucho cuando no hay un proceso en sí, que es como lo voy a hacer todo lo contrario de como lo hicieron, ¿no? Es como y esto es como la misma herida lanzándote dedos, ¿no? Al mismo lugar. ahí está, con el otro lado. Entonces, sí hay este procesito que yo siento, justo como irónicamente, aunque estemos en un proceso de muerte y tanta transformación, la muerte y renacimiento están junto con pegado. Entonces, también es un proceso muy vivo, ¿no? Muy, muy vivo que no toca ponerle nombre al capítulo o al libro en este momento, porque seguramente en un futuro ya digas, ¿no? Quizá hoy yo puedo hablar más claro de hace 10 años cuando me hice mamá y de esa etapa que ahorita que todavía no tiene nombre, ¿no? Pero es como adentrarnos a estos procesos, quizás sin el nombre, pero sí hay una guía, ¿no? Sí hay una guía que se va despertando y abriendo, justo pienso cuando honramos o le hacemos de pronto más caso al instinto que a la forma externa, porque hay mucha como forma externa que propone, ¿no? Voy a estar siempre feliz, como lo hace también Amy, ¿no? En la peli, como Al que tiene principio. también un trayecto de cómo tiene que ser esta elección que tuve. Exacto, exacto. Y justo en la película lo muestra instintivamente lo que decía Sofía, cómo a través del instinto ella conecta con esa parte más oscura, o sea, realmente, y va a las memorias de la infancia, a los recuerdos con su madre. O sea, a mí o sea, es una película, pero me parece que recorre desde mi perspectiva la transformación de la maternidad. Obviamente es una etapa nada más, como decíamos, ¿no? Es un pedacito de su transformación. Lo vamos viendo con todos estos elementos, desde el instinto, conectarte con esta parte animal, desde conectar con la memoria con tu madre, y se abre su herida, se ve que se abre su trauma de por qué, no me acuerdo si su mamá se quita la vida o qué pasa, pero la pierde muy joven, y para ella es muy impactante, porque tiene recuerdos de su mamá completamente ausente, o sea, Emocionalmente, sí. entonces, para ella, esos recuerdos, es como tocar esa herida, ese trauma, pero ¿qué la lleva a ir ahí? ¿No? La incomodidad que nos pone la maternidad y el empezar a conectar con el instinto. Por eso me parece maravilloso que el instinto esté tan presente en la película, porque es lo que nos va llevando, yo creo, poquito a poco, a conectar, si puedes, si quieres, como decía Sofía, con esa transformación, ¿no? Con eso tan incómodo que nos despierta la maternidad, pero que nos hace crecer, que nos hacen transformarnos. Siento que obviamente no es la única opción, pero como va terminando la película, la transformación a través de la que ella va yendo, no sé qué opinan ustedes, pues la lleva a la separación. Y a mí eso se me hizo tan real y tan triste, pero es una realidad, ¿no? O sea, y les voy a decir por qué triste desde mi perspectiva, es como, porque también para mí ha sido en mis 2 ocasiones con los 2 papás de mis hijos, como que definitivamente no lo he logrado llevar más allá del tiempo que lo hemos podido hacer. Y yo veía esto y decía, pues es que me identifico completamente, ¿por qué esa tiene que ser, o sea, es una solución o es una salida que pues muchas mujeres tomamos, obviamente, pero verlo así como tan real, porque normalmente todas las pelis tienen un happy ending, ¿se dan cuenta? Esta peli no tiene un happy ending para la familia, o sea, tiene un happy ending para ella. Y eso a mí se me hace muy valioso el decir, o sea, si esa opción es la que tú necesitas para ser feliz,
como mamá y para recuperarte a ti como persona, como mujer, es válido. Se vale, pero socialmente no está permitido. Por eso un final así a mí me pareció brutal, porque normalmente es todos juntos felices y lo arreglamos. Aquí es lo arreglamos, pero cada quien por su lado. Y también hacer como al papá responsable de su parte, ¿no? Que estuvo ausente como tanto tiempo que no sabía ni cómo dormir a su hijo y de repente un día para el otro toma, lo duermes. Como que eso también a mí se me hace súper fuerte porque es como balancear un poquito más las responsabilidades en la paternidad y la maternidad, porque pues, por ese desbalance ella está completamente agotada y no ve espacio para ella si siguen en esa dinámica. Entonces, como que, ¿qué opinan de este final, de esta que ella vive? A mí se me hizo muy, muy, muy rico, la verdad. ¿Quieres Lau o voy? Ya, va, yo tengo una opinión acá. Yo creo que desde el comienzo, justo, o sea, cuando hablamos de estos temas de la comunicación, de nuestras necesidades, o sea, creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es principalmente el que estamos tratando de criar como en estas familias nucleares, ¿no? Nuevamente regresamos al tema de la tribu, a que antes convivíamos con nuestras familias, o sea, teníamos mucha gente cerca, ¿no? Y entonces eso que hacía que pues cada uno tenía como un rol diferente. Hoy estamos todos tratando de aprender cómo adecuarnos a esta nueva forma de vivir. Es como por millones de años estuvimos criando de una manera diferente, donde todas las mujeres estaban juntas, ¿no? Y pues eh, hoy es también ellos, los hombres, tienen que aprender a meterse en este nuevo, en esta nueva expectativa de que los dos tomen el rol de la crianza. Ujú. Y entonces creo que es un aprendizaje compartido, ¿no? Y que está tomando tiempo, está tomando tiempo. Y nuestras expectativas también, o sea, y viene también mucho al lado de, pues hay hombres que por ahí lo están logrando, hombres que no lo están logrando. Entonces, también la expectativa externa es, ¿por qué él no logra hacer lo que veo que está haciendo este otro fulanito, no? O sea, como que ahorita siento que hay hombres todavía como que no aprendieron eso, que sus papás no lo vivieron así, que no eran parte de la crianza, y pues ese también es automático, ¿no? Entonces, o sea, creo que es un gran tema de discusión justo porque ¿cuál es la expectativa de lo que queremos que hagan nuestras parejas? Es bien complejo la expectativa que tenemos. Y también ver, o sea, en esta transformación como ella, justo yo igual, me la imagino que era muy distinta a lo que se convirtió, ¿no? Entonces, también sí nacen 2 nuevos mundos. Por eso en la terapia decimos mucho que sí es como tú, yo y la pareja es otra vida. Y la crianza y la es otra, son como estamos y es un chingo, ¿no? Perdón, no sé si se permiten, pero es mucho, ¿no? Es mucho en esto. Y lo que pasa es que de pronto hablamos de en qué escuela va a estar o cómo queremos nuestro parto. O sea, yo veo que cada vez hay como más conciencia de esto, si humanizado o no humanizado, si el va pero de pronto, que si le voy a dar lactancia, no le voy a dar lactancia, como hablamos incluso de la escuela en lo que lo pero hay partes que son súper importantes que se hablen antes de la transformación, de: "Oye, nos vamos a quedar ciegos". No, nos vamos a quedar ciegos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar súper cansados. Va a haber o sea, como, ¿cuál va a ser nuestro SOS, nuestro plan de acción? Así como si al bebé le duele la panza y el cólico le llevamos al pediatra, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Porque esto va a cambiar sí o sí. Porque nos vamos a dejar de reconocer. Y la sexualidad va a cambiar, la libido va a cambiar, el tú y el yo que estaban danzando va a cambiar sí o sí. Entonces, hay en terapias como lo primero es como hacer, y son rutinas, así como haces una rutina de sueño o una rutina de bañarte, y cuando puedes, en esta desestructura que pasa, también vas creando estas rutinas de puentes de comunicación, ¿no? En la terapia decimos mucho como mínimo una vez al día, aunque todo esté, oye, oye, Time, ¿cómo estás? ¿No? No yendo al bien y al mal, pero hay como, ay, seguimos, ¿no? O ahí está, este ser que está distinto, pero ahí, y yo sí pienso que
de pronto lo que pasa cuando se pierden porque se pierden los puentes y de pronto si entra alguien más en la crianza y el otro no entra en la crianza y en la película lo vemos muchísimo, para mí era como mucho gaslighteo, porque él estaba viviendo a esta mujer que todos nos dimos cuenta que estaba en una crisis tremenda y él era como, no, pues la felicidad la puedes elegir, ¿no? Como este lugar no, yo no te veo, no estás ahí. Entonces me parece que me gustó también que fuera esta resolución, que tomara este lugar, porque si yo estoy en un intento de mirarme y el otro me está cero que me va a mirar, por supuesto que vea por tu aliento y por tu vida, ¿no? Pero justo como un paso antes, siento que sí falta mucho este proceso en las parejas y poco se hace. Hablamos de otras cosas, de la economía, y esto también es un tema que se vale no sé si se debe, sea la palabra, pero planear, ¿no? Integrar más. ¿Sabes qué pasa? Es como si empezaras a tumbar las estructuras y las creencias con las que crecimos antes de tiempo. Así lo he visto yo. Yo en mi curso, les juro que el módulo que menos ve la gente o que menos le da importancia es el módulo de posparto. Es el módulo donde hablamos de la pareja, de la sexualidad, de la transformación, de los cambios. Es el módulo donde les digo de todo. O sea, sí está padrísima la cuna, planear tu parto, tu baby shower, y ya si quieres irle pagando la inscripción a la universidad, lo que tú quieras. Pero estas conversaciones incómodas, las tienes que tener desde antes. Yo le llamo, de hecho tengo un video en YouTube por ahí que es como cómo parchar tu relación de pareja, es cómo empezar a poner sobre la mesa estas conversaciones incómodas que dice Sofía para un poquito como asomarte, uy, ¿no? Como a lo que viene, porque si no, ni lo piensas, ni lo hablas, te cae como balde de agua fría y el desconocimiento del otro puede ser súper fuerte, ¿no? Como él le dice en la película a ella, no sé quién eres. Él le dice, pues yo tampoco sé quién soy, ¿no? Y él tampoco se preocupa por entender quién es. Exacto. No se preocupa por conocer esta nueva mujer. Por eso siento, perdón, o sea, siento que es necesario todo este plan estructural, ¿no? Como, oye, bueno, yo en la mañana, tú en la noche, o yo quiero, y que está vivo el plan, y sobre todo al principio que cambia tanto ir cambiando, pero también la parte emocional, porque estamos tan sensibles, y también el hombre cuando está viviendo este proceso. Y no es quién carga a quién o quién sostiene a quién, pero sí lo que pasa y veo mucho en las parejas, sobre todo en el posparto, cada quien se va a su barco. Exacto. Sí. Y ya luego ver que estamos en el mismo mar es súper complicado y ya cada quien se va. Pero entonces estas partes también, desde la parte emocional con tanta apertura, que se hayan estos puentes de comunicación y de verdad, yo creo que si lo puedes en tu vínculo con tu pareja, poner desde la verdad esto está cabrón, que como que hicimos, ¿no? Que tú cómo te sientes, híjole, también eso conecta, ¿no? Pero hay una parte que se va nada más a la operación. Imagínate, estamos tan sensibles, tan abiertas y nos queremos ir a la operación. Es como y siento que eso sí también es una invitación más del femenino, a cómo lleven, ¿no? Ven a este nido que está resfriadísimo, ¿no? Y a decir esto está pero pues sí, 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 no, y hablando de la pareja, ¿se acuerdan esa escena en la que ella como que tiene su menstruación, le está bajando y entonces ella normalmente no le pide, él no sabe cómo dormir al niño, entonces le dice: "¿Sabes qué? Estoy harta, cansadísima de estarlo durmiendo", y él está viendo la tele, ¿no? Entonces va por él y le dice: "Vas tú", y entonces ella, como estos momentos de autocuidado como mamá que son bien importantes, que se queda ahí en el sillón con su guaterito de agüita caliente en el vientre y se acerca el gato y corre al gato. Yo me identifiqué un montón porque imagínate además de ser mamá y sostener todo lo que sostenemos, estar con tu ciclo, pues obviamente cuando él le ofrece tener relaciones sexuales, ella le dice que no, o sea, que no hay manera, o sea, que en qué universo se le ocurre que uno, estoy menstruando y dos, estoy agotada, o sea, como que ese tipo de cosas, ella empieza también a tener estos momentos de autocuidado y donde ella empieza a poner estos límites con él y lo lleva hasta el momento en el que, no sé si se acuerdan de esa escena en la que ella está en su taller sola y empieza a crear, yo lloré. O sea, yo lloré nada más de empatía por ella, de decir, por fin tiene un ratito para hacerlo, o sea, otra cosa que le apasiona, que amo, por fin tiene
la oportunidad de conectar con quien ella, con esa parte de lo que ella era, porque no es que se muere por completo, no, pero sí pasa por una transformación como lo hemos platicado, pero esta escena donde la ves crear y la ves empezar a hacer esta nueva obra, para mí fue como un respiro para todas las madres, fue como, gracias por nombrarlo, porque solo así viéndolo y sintiéndolo podemos entender lo que necesitamos las madres, ¿no? Así como esa escena a mí se me hizo súper, como conecté empáticamente, decir, claro, o sea, sin esos espacios no podemos las mamás seguir adelante. Que reconectarte como con esa Con lo esencia, que esas cositas que te alivian y te decir, ah, qué rico. Con lo que te hace bien, con lo que te gusta el autocuidado, y la verdad es que la pareja no va a darse cuenta que necesitas el autocuidado, a menos de que sea una pareja muy consciente y que también lo practique en él o ella misma, pero si no lo pides, no sé si les ha pasado, no sucede. O sea, tenemos que pedir ese espacio, Sí, porque hay que reclamar el espacio. sí, Siento que también se vale muchísimo decir, necesito, aquí estoy, yo también, así como, o sea, no, mis mamás me dicen, es que me choca que mi esposo se va a la oficina y tiene conversaciones adultas y yo estoy todo el día con mi bebé y no tengo ninguna conversación adulta. no, sí le entiendo perfecto. Sí, te entiendo perfecto. Pero también, entonces se vale decir, yo también quiero salir con mis amigas a platicar. Es que solamente lo puedo dormir yo. Pues hoy vas a tratar que él, o sea, que lo intente, que lo haga. O sea, no lo va, o sea, los niños además son súper capaces de hacer estos cambios si nosotras estamos en un lugar energéticamente donde decimos, puedo soltar. Y yo Pues no consuelo. duermen, los duermen perfectamente, son capaces, pero a veces no pensamos siquiera que ellos son capaces de hacer. Y justo esto que dices es soltar. Sí. O sea, sí hay una parte que nos toca si se puede allá y confiar que el otro lo va a hacer como pueda, pero también esta parte de eso. A mí, mi esposo es el que duerme a nuestro bebé, ¿no? Que también es súper nuevo a comparación de. Y sí, al principio era como, pero esto es mío, me toca a mí. Era como un. Y luego fue con la transición de quitarle la leche materna a la fórmula. Entonces, yo lo veía a él súper encantado de poder tomar este lugar y yo como, pero era mi lugar, ¿no? Entonces también un poco de soltar y confiar que el otro, porque pasa esto, ¿no? Me acuerdo mucho en el curso posparto, digo, de hipnoparto que tomé, éramos un grupo y había otra pareja y me conmovió muchísimo lo que él decía, ¿no? Era su segundo hijo que estaba por nacer y él dijo, estamos hablando de los miedos, no sé qué, y él dijo, tengo mucho miedo de que yo me vuelva a salir de la ecuación, porque esta vez me tomó 3 años regresar, ¿no? Y mi esposo como, ¿qué? ¿Qué pasa? Como que y fue claro, es que a veces también hacemos como la maternidad, como entre como un apego que se vuelve nada más tú y yo, Ujú. ¿no? Y si está, porque entiendo que a veces no está, pero si está, también esa energía es importante. No, Entonces, a veces, decirle: "Oye, ¿vas?", o igual y permitir que tome el lugar a su forma, que es Exacto. totalmente distinta a la tuya seguramente, pero Y es válida. es válida y que a los niños les encanta. O sea, la verdad, les gusta la forma de mamá, les gusta la forma de papá, tienen la forma los abuelos. O sea, por eso maternamos en tribu, por eso criamos en tribu, porque cada uno de los que está dentro de esta tribu puede ofrecer cosas distintas y entonces el niño entiende que mamá no es la única que lo puede maternar. A mí me parece esto de las cosas más importantes porque en eso también se centra la película silenciosamente, cómo ella se vuelve el mundo, el universo de su hijo completamente y también eso es un burden, es como una carga que ella trae y que la tiene que empezar a soltar. Y como dices, tienes que confiar en que si le va a cambiar el pañal se lo va a poner diferente o lo va a bañar diferente, lo tienes que hacer. Pero creo que la clave para que nuestros hijos tengan un vínculo como seguro, con buen apego, con su padre o con la otra persona que lo paterna o la materna, depende de nosotras, de que nosotras soltemos, confiemos y pongamos las circunstancias y las situaciones para que el otro pueda entrar y permitir, porque siento que si no también la maternidad se puede ver eso que vemos en la película. Solamente la mamá, el universo del niño es la mamá y cuando en realidad no podemos ofrecerles todo a nuestros hijos. no. Y también ver que en la película sí era un papá ausente, incluso cuando estaba presente, ¿no? O sea,
O sea, ahí sí, si estamos hablando como de la película, sí sucede también este modelo que el papá Viaja no, mucho. en nada tenía presencia, ni con el hijo, ni con ella, o sea, no había, yo no sé si el acuerdo estaba, ok, yo soy el proveedor y tú te encargas, también ahí depende los acuerdos, pero eso no, ¿sabes? Como acaba siendo también una bomba porque sí sí, no, yo lo oí y decía, era como, no hay mirada, no había mirada de nada, ¿no? Y yo me sentía fatal por ella, no había mirada, yo decía: "No, hombre, o sea, es que así no se puede, o sea, así desaparécete". Y Sofía, ahorita que dices eso, justo, es que no tenemos acuerdo. O sea, el problema es que no hablamos de eso antes, ni el proceso tampoco. O sea, cuesta mucho tener estas conversaciones incómodas. Y las conversaciones incómodas son las que sí te ayudan después a no tener tantos momentos tan duros. A veces hay que tener estas conversaciones, sí. Sí, creo que una gran reflexión de la película, igual y podemos ir cerrando el episodio, el programa, creo que una de las grandes reflexiones es como, creo que el tema de la crianza tenemos que volverla. Yo les digo esta frase mucho a los papás en el curso, o sea, no se trata de que tú le vas a ayudar a tu esposa a cuidar a tu bebé. O sea, ese discurso, esa frase de te ayudo, tenemos que quitarla de nuestro discurso de lo materno y de lo paterno y de la crianza. Es como no me estás ayudando, no me estás haciendo un favor, estás cumpliendo tu rol. Y es algo que se ve muy claro aquí, ¿no? Creo que sí había un arreglo de roles entre ellos, de que ella se iba a quedar con el bebé y él se iba a ir. Y aunque hagas ese acuerdo previamente, se puede reconstruir ese acuerdo, se puede modificar, porque a lo mejor te diste cuenta que no es lo único que quieres hacer. Y se vale decir, oye, yo también quiero salir a trabajar, quiero retomar con algo de mi profesión y que tú participes más en la crianza. Lo que pasa es que venimos de esta cultura donde el hombre es el único que sale a cazar el mamut y la mamá es la que se queda en la crianza. Es como, pues yo vengo de eso. Mi papá casi ni se involucró en la crianza al principio, sobre todo, o sea, mi mamá siempre. Entonces, como que este modelo, creo que la película invita a eso también, a que pues no caigamos en esos estereotipos de tú A y yo B, y eso es lo que puede pasar si nos vamos a ese extremo y que los papás puedan entender, sobre todo con esta mirada, no sé si nunca he hablado con un papá de esta película, pero me gustaría ver cómo ven o sea, cómo miran a este papá, cómo Yo la vi con mi esposo. y qué, como que No, me decía: "No, que lo deje ya". Así estaba en un le incomodó mucho las partes salvajes, era como y yo: ve, atención", ¿sabes? Pero sí. o sea, Pero sí. de él, papá, sí me dijo: "No, no, que lo deje ya". O sea, que está sí, fue muy incómodo para él. Ajá. Es otro hijo, otra carga y además estorba, no, no, fatal. O sea, creo que sí es una invitación a esto y no sé si quieran como compartir. A mí me gustaría desde su experiencia que le pudiéramos compartir a las mujeres que nos escuchan, a las mamás, es cómo, qué consejos podrían dar para no caer en esta pérdida de identidad completamente. O sea, ¿qué les ha servido en su proceso para no perderse por completo? Porque sí sé que es el miedo de muchas mujeres y pues la película lo muestra, ¿no? O sea, si te olvidas de ti por completo, te sale cola de perro. Sí, ¿Qué les ha servido? Pero Ajá. yo creo que sirve mucho justamente lo que hablamos hace un ratito de conectar con pequeñas acciones que nos recuerdan cosas que nos dan disfrute. O sea, El disfrute. ese disfrute, ese gozo, o sea, cositas que tú puedas mantener en tu día a día, que básicamente te den yo les digo como esas pinceladas de las cosas que tú sigues disfrutando. Ejemplo, no sé, a mí yo siempre doy este ejemplo, que yo amo mi café, pero en taza caliente, que o sea, como casi que abrazarlo, ¿no? Pero yo intencionalmente digo, ese es un espacio para mí, aunque tengo, bueno, aunque tuve 3 contactos, ¿no? El primero, pues obviamente, no sé qué hacía, ni me acuerdo. Pero en el tercer posparto, sí, literalmente yo decía, este es mi momento. No importa si estaba dando chichi, no importa si tenía a mi bebé en el Ergo Baby cargado, pero era un momento. Y son como estas pequeñas pinceladas que creo que te reconectan con esa esencia que tienes, con esa mujer que eres y que te dan estos espacios o pequeños goteos de autocuidado a través del día. No sé, para alguien puede ser salirse a caminar 10 minutos, para otro puede ser
Pintárselo boca roja, hoy que la tengo. Para alguien puede ser ir a hacerse manicure, puede ser salir a caminar descalza al jardín, yo qué sé, o sea, cosas que te den gozo y placer. Yo sí les pido a las mamás, gracias por sacarlo, en el curso